Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Me pidió que saliera de su foto de cumpleaños porque solo era para la familia. El momento en que mi matrimonio de 7 años se rompió y finalmente recuperé mi lugar. Mi esposo me dijo que saliera de su foto de cumpleaños lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. En ese instante, comprendí algo simple y brutal. Estaba dentro de mi propio matrimonio, pero no me consideraban familia. Recuerdo exactamente el sonido de su voz, ni enojada ni avergonzada, sino casual, como si le estuviera pidiendo a alguien que moviera el auto. Oye, ¿puedes salir un segundo? Solo familia. Por un momento, pensé que lo había oído mal. Yo ya estaba sonriendo, mirando a la cámara, con la mano aún apoyada en su brazo. La habitación olía a ajo y pan recién horneado, y alguien detrás de nosotros se reía demasiado fuerte. El teléfono estaba levantado. Todos esperaban. Miré a Mark, mi esposo desde hacía 7 años, esperando a que me devolviera la mirada y se diera cuenta de lo que acababa de decir. No lo hizo. Ya estaba mirando más allá de mí, alineando la toma. Su exesposa, Denise, estaba a su otro lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Su hija, Kale, de 16 años, tenía un aire torpe y miraba fijamente sus zapatos como si deseara que el pasillo se la tragara. La hermana de Mark, Laura, saludaba desde un extremo intentando que todos entraran en el encuadre. Sentí un calor que me subía por el cuello y se instalaba en mi cara. De repente, mi anillo de bodas me apretaba, como si ya no perteneciera a mi dedo. «Oh», dije. No recuerdo haber querido decir nada más. Bueno. Retrocedí un paso, y luego otro. Alguien se movió para ocupar el espacio donde yo había estado, como el agua que se cierra sobre una piedra. La cámara hizo clic. Me di la vuelta y salí del salón antes de que nadie pudiera pronunciar mi nombre. Ese fue el clímax, lo supiera Mark o no. Todo lo demás vino después. El restaurante era Maggiano's en Naperville, Illinois, un lugar al que habíamos ido una docena de veces para cumpleaños o aniversarios. Comida italiana segura, familiar y común. El tipo de lugar donde los camareros llevan chalecos negros y te llaman amigos. Era el cumpleaños 52 de Mark, miércoles por la noche, a las 7:18 según el reloj sobre el mostrador de la anfitriona, quien me miraba fijamente mientras yo esperaba que se me calmaran los ojos. Aún podía oír la fiesta a mis espaldas. Los tenedores raspando los platos, una carcajada, el murmullo constante. La vida seguía sin interrupciones. Pasé junto a una pareja mayor que esperaba mesa. La mujer me miró y luego apartó la vista, como suele hacer la gente cuando presiente que algo anda mal pero no quiere involucrarse. Mis tacones resonaron demasiado fuerte en las baldosas. Sentí que me temblaban las manos al cruzar las puertas de cristal hacia el aparcamiento. El aire afuera era fresco, de principios de otoño. Me quedé allí un segundo, aspirándolo, intentando calmar mi corazón. El olor a salsa marinara se me pegaba a la ropa. Presioné el llavero. Oí que mi coche se abría y me senté al volante. Me quedé allí. Mi bolso seguía en mi regazo y mi teléfono vibró una vez. No miré. Pensé en volver adentro. Esa es la parte que no me gusta admitir, pero es verdad. Me dije que podía reírme, volver a mi asiento y dejar que aquello se convirtiera en uno de esos momentos que luego se suavizan con el tiempo. Podía convencerme de que él no lo había dicho con mala intención o que yo estaba siendo sensible. Me imaginé entrando de nuevo, sonriendo demasiado fuerte y fingiendo que no había pasado nada mientras sacaban el pastel. Todos estarían aliviados. Mark me daría esa mirada de agradecimiento que me dedicaba cada vez que yo le arreglaba la vida. En cambio, arranqué el coche y conduje a casa. La casa estaba en silencio cuando llegué. Nuestra casa, en esa tranquila urbanización junto a la Ruta 59, con el arce en la entrada y el escalón crujiente del porche. Me quité los zapatos y me quedé en la cocina escuchando el zumbido del refrigerador. No lloré de inmediato. Me lavé las manos. Limpié la encimera que no necesitaba limpieza. Me puse pantalones de chándal. Me mantuve ocupada hasta que no quedó nada por hacer. A las 10:42 de la noche, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Laura. Ha estado bebiendo sin parar desde que te fuiste. Me quedé mirando la pantalla. Las palabras me parecieron surrealistas, como si pertenecieran a otra noche, a otro matrimonio. Escribí, borré, volví a escribir. Luego bloqueé el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. No respondí.
Esa noche me quedé en la cama mirando al techo, escuchando el reloj de la cómoda contar los segundos. Mark no llegó hasta pasada la medianoche. Oí abrirse la puerta del garaje. Sus pasos eran inestables en la escalera, pero no entró en la habitación. Durmió en el sofá. Por la mañana, la casa olía ligeramente a café y a algo agrio. Me quedé en la cocina en bata, mirando la silla vacía donde él solía sentarse, e intenté poner en palabras lo que sentía. No era solo dolor. Ni siquiera era ira todavía. Era darme cuenta de que esto no había salido de la nada. Había habido señales que ignoré durante años, invitaciones que incluían a Denise porque era más fácil para Cale, tarjetas de Navidad dirigidas a Mark y su familia, fotos familiares donde siempre era yo quien sostenía la cámara. Me había dicho a mí misma que estaba siendo madura, comprensiva y flexible. Pero al estar en ese restaurante, que me pidieran salir como si fuera un extra que se había metido en la escena equivocada, algo en mí finalmente dejó de ceder. A las 6:05 de la mañana, la cafetera terminó su ciclo con un fuerte gorgoteo. Las noticias hablaban del tráfico en la enero del 88. Me aferré a la taza y sentí el calor en las palmas. Aún no sabía qué hacer. No pensaba en venganza ni en irme. Solo pensaba en ese espacio vacío de la foto y en la facilidad con la que alguien más lo había ocupado. Había pasado años haciéndome pequeña para que todos cupieran cómodamente. Por primera vez, me pregunté qué pasaría si dejaba de hacerlo. A la mañana siguiente, la palabra que me rondaba la cabeza era una que a todos les encantaba usar para referirse a mí: comprensión. La había oído tanto que había perdido su significado. La decía Laura, la decía Denise con una sonrisa de cumplido, e incluso Mark la usaba justo después de pedirme que tragara algo que me dolía. Eres tan comprensiva, decía él, y yo asentía porque era más fácil que explicar la opresión en mi pecho. Estaba en la cocina, con el cielo aún gris tras la ventana, escuchando el siseo de la cafetera. La radio estaba sintonizada en la emisora local de Mark. Hablaban de un accidente cerca de Aurora. Removí la crema en mi taza y la observé girar. La comprensión se había convertido en una correa, y yo no me había dado cuenta de cuando se me había ajustado al cuello. Mark subió las escaleras alrededor de las 7, moviéndose con cuidado, como si la casa fuera a morderlo si pisaba mal. Parecía acabado. Tenía los ojos inyectados en sangre y el pelo aún húmedo de la ducha. No me sostuvo la mirada. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondí. Abrió el refrigerador, lo miró fijamente y lo volvió a cerrar. Anoche se me fue un poco de las manos. Esperé. Eso era algo que había aprendido a hacer con los años. Esperar. No quise avergonzarte, dijo finalmente, lo sabes, ¿verdad? Tomé un sorbo de café. Sabía amargo. ¿Qué quisiste decir, Mark?, pregunté. Él suspiró, frotándose la nuca. Era solo una foto familiar. Denise estaba allí por Cale. No fue para tanto. Ahí estaba, la minimización, el borrador casual. Sentí la necesidad familiar de calmarlo, la que me pedía suavizar las cosas para que fuera más fácil seguir adelante. Incluso abrí la boca, pero luego la cerré. Tengo que prepararme para ir a trabajar, dije. Pareció sorprendido, como si me hubiera saltado una línea de un guión que ambos sabíamos de memoria. Vale, dijo despacio. Salí de la cocina antes de que pudiera añadir nada más. En el trabajo no podía concentrarme. Soy gerente de oficina en una constructora en Lisle. Nada glamuroso. Teléfonos, facturas, horarios. El tipo de trabajo donde todos asumen que las cosas suceden solas. A media mañana, Sharon, de contabilidad, se asomó por mi cubículo. ¿Estás bien?, preguntó. Sharon tenía 62 años y era aguda como un rayo. Estoy bien, dije automáticamente. Ella arqueó una ceja. ¿Quieres intentarlo otra vez? Me reí brevemente y sin humor. Mi marido me dijo que saliera de su foto de cumpleaños anoche. Dijo que solo era familia. Sharon no hizo ningún gesto de sorpresa. Solo asintió una vez. Con eso bastará. ¿Con eso qué?, pregunté. ¿Cansarte?, dijo ella, con una voz cargada de experiencia. Regresó a su escritorio sin decir más. De alguna manera, eso me hizo sentir más reconocida que cualquier palabra de consuelo. Todo el día tuve recuerdos. Aparecían sin invitación. Cada diciembre, yo compraba las tarjetas de Navidad, escribía cada dirección a mano y firmaba como Mark y Sara. Cuando llegaban los agradecimientos, siempre eran para Mark. Una vez, su tía incluso escribió: «Qué amable de parte de Denise pensar en nosotros».
Recordé la barbacoa del verano pasado, cuando alguien preguntó cuánto tiempo llevaban divorciados Mark y Denise. Él respondió mientras yo sostenía una bandeja de hamburguesas. Nadie lo corrigió, y él tampoco. Recordé estar detrás de la cámara en la graduación de Cale, haciendo zoom para que todos cupieran. En aquel entonces me decía que eso era la madurez, lo que requería un segundo matrimonio, flexibilidad y gracia. Para cuando conduje a casa esa noche, la palabra comprensión se me había amargado en la boca. Mark aún no llegaba. Cené sola en la barra. Después, al abrir el armario del pasillo, tropecé con un montón de papeles. Mark solía amontonar todo: correo viejo, seguros, manuales de cosas que ya ni teníamos. Mientras los recogía, vi una carpeta manila con una etiqueta escrita a mano: hipoteca/escritura/seguro. Me quedé paralizada. No sé qué me hizo sentarme en el suelo y abrirla. Quizá fue el instinto o el cansancio de buscar pruebas de que no estaba loca. Dentro estaban los resúmenes de la hipoteca y la escritura de la casa. Ambos nombres estaban allí, el suyo y el mío. Seguí hojeando. Había extractos bancarios y correos antiguos impresos. Uno decía: cariño, ¿puedes firmar esto rápido? Es solo para la refinanciación. Eres mejor con el papeleo. Recordé esa noche. Él me entregó los papeles ya medio dormido, confiando en que yo me encargaría. Lo hice sin preguntar. Me recosté contra la pared con la carpeta en el regazo. Durante años, dejé que todos creyeran que yo era un extra, algo opcional. En el papel, sin embargo, yo era el pilar. Mi teléfono vibró. Era Laura. Espero que sepas que Mark te quiere. Es que es malo con las emociones. Miré el mensaje y colgué sin contestar. Esa noche, a solas, pensé en lo que había evitado todo el día. ¿Y si dejaba de ser comprensiva? ¿Y si dejaba de traducir su comportamiento para los demás? La idea me asustaba. Ser la agradable era mi identidad. Pero al quedarme dormida, una cosa estaba clara: no era invisible en los papeles, y tal vez eso importaba más de lo que nadie creía. No busqué el poder, me topé con él arreglando el desastre de otro. El sábado, Mark fue al golf intentando fingir que no pasaba nada. Me quedé en casa y organicé archivos, ese trabajo físico que te permite pensar. Clasifiqué correo y encontré los extractos de la tarjeta de crédito en una caja de zapatos. Había cargos que no reconocía: palos de golf nuevos, un hotel en Milwaukee, cuentas de bar elevadas. Inicié sesión en nuestra cuenta y en la aplicación de monitoreo de crédito que yo misma configuré años atrás. Mi puntaje crediticio era excelente. El suyo, un desastre. Me recosté en el sofá y solté un suspiro. No sentí triunfo, sino claridad. Yo era quien aseguraba que las facturas se pagaran y quien mantenía nuestras finanzas estables mientras Mark jugaba a ser el proveedor. La gente asumía que él se encargaba de todo y yo nunca los corregía. Hasta ahora. Llamé a Sharon y le conté lo que encontré. «¿Sabes lo que eso significa, verdad?», dijo ella. «Que lo has estado cargando tú sola, financieramente y en todo lo demás». Reí suavemente. No se siente así cuando eres tú quien lleva el peso. Esa tarde pedí cita con una abogada en Downes Grove. Patricia Klein era una mujer de 60 años con una mirada tranquila. Se lo conté todo: la foto, los años de paciencia, la carpeta del pasillo. Ella dejó su bolígrafo y me dijo: «No estás aquí para castigarlo». «No», respondí, «es que ya no puedo seguir así». «Has estado protegiendo su imagen social, económica y emocionalmente», señaló ella. «Pensé que eso era el matrimonio», dije. «Lo es», respondió ella, «cuando es recíproco». Me explicó mis opciones: separación, límites, terapia. Todo sonaba práctico, no dramático. Entonces preguntó: «¿Sabes a quién tiene como contacto de emergencia en el trabajo?» «Supongo que a mí», dije. «Supongo», repitió ella. Esa noche lo comprobé en el ordenador de casa. Contacto de emergencia: Denise. Cerré la laptop en la oscuridad. Ya no era la familia en las fotos, y tampoco era la primera opción cuando importaba. Algo en mí se endureció. La semana siguiente dejé de hacer cosas. Sin dramas, en silencio. No le recordé su medicina para la presión. Cuando se dio cuenta en la farmacia, me llamó irritado: «¿Puedes llamar tú?» «No puedo hoy», dije. Mi voz sonaba extraña. En la reunión de la iglesia no llevé los postres ni las listas. Mark me miró confundido. «Pensé que los tenías». «No los tengo», respondí. El silencio fue denso.
En casa se puso inquieto e irritable. Perdió la noción de sus compromisos y llegó tarde, frustrado. «Has estado distante», acusó. «He estado ocupada», respondí. No era mentira. Kale me escribió. «¿Estás enojada con papá?» Le respondí que solo estaba aclarando cosas y que nada era culpa suya. Ella contestó. «No me gustó lo de la foto». Entonces comprendí que no era la única que lo había visto. Solo era la única a la que le habían pedido que se quitara. Cuando dejas de mantener todo unido, las cosas no se desmoronan de golpe. Primero se tambalean. Mark empezó a perder sus llaves y sus papeles. Me preguntaba dónde estaban y yo simplemente decía que no los había visto. El miércoles me llamó desde Walgreens, furioso porque no habían resurtido su receta. «¿Llamaste?», preguntó. «No», dije. «¿Por qué no?» Lo olvidé. Mis manos temblaban tras colgar. Iba en contra de todos mis hábitos de red de seguridad, pero estaba dejando que las cosas salieran mal. El viernes fuimos a una barbacoa. Llegué con las manos vacías y 10 minutos tarde. Mark se dio cuenta. «¿No hiciste la ensalada de pasta?» «Yo no», dije. Él frunció el ceño como si hubiera perdido el paso de un baile. «Pensé que lo harías». «No dije eso». Esa noche Mark explotó en casa. «Te comportas como si hubiera hecho algo terrible». «Dejé mi libro». «¿Lo hiciste?» Él se burló. «Esa foto otra vez. Sara, estás exagerando». Sentí la vieja ira, pero la dejé pasar. «No es solo la foto», dije, «es todo lo que hay alrededor». «Eres una dramática», soltó él. «Buenas noches, Mark», respondí apagando la luz. A la mañana siguiente, Laura me escribió diciendo que estaba preocupada por él, que no era el mismo. «Yo tampoco», contesté. La verdadera prueba llegó con su cena de jubilación en el salón de veteranos. «Te necesito allí», dijo él. «Lo pensaré», respondí. Él se rió con incomodidad. «¿Vienes?» «Ya veremos», dije. Kale me volvió a escribir sobre el estrés de su padre. Esta fue la parte difícil, los daños colaterales. Le aseguré que la quería y ella me envió un corazón. «No te lo merecías». Llegó el viernes y Mark estaba fuera de sí. Le gritó al perro y me acusó de ocultarle cosas. «No me escondo», dije, «simplemente no estoy arreglando nada». Fui a la cena, pero no por él, sino por mí. No me puse elegante. Quería ser yo misma, no un accesorio. El viaje fue silencioso. En el salón, Mark se deslizó fácilmente en su papel de hombre respetado. Denise estaba allí, cómoda, y Kale me saludó con afecto. Mark murmuró un bien cuando las vio llegar. Comenzaron los discursos sobre su dedicación y su vida familiar. Cada palabra caía como una piedra. Luego, llegó el momento de la foto familiar. Mark me tomó la mano automáticamente. Sus dedos se cerraron sobre los míos como si nada hubiera cambiado. Mi instinto me pidió sonreír y hacerlo fácil. En cambio, retiré la mano. «Oh», dije con voz tranquila pero audible, «no debería estar en esta». Mark parpadeó. «¿Qué?» Sonreí con esa cortesía que evita los escándalos. «Me dijiste la semana pasada que no soy familia para las fotos. ¿Recuerdas?» «Voy a por más hielo». La sala quedó en un silencio extraño. Algunas personas rieron sin seguridad, pero la risa se apagó pronto. Denise bajó la vista. Kale miró a su padre. «Papá», dijo. Mark se sonrojó y forzó una risita. «¿Está bromeando?» No me moví. Un amigo de la familia preguntó. «¿Estaba bromeando, Mark?» Eso fue todo. La sonrisa de él desapareció. Nadie tomó la foto. Me alejé hacia la mesa de refrigerios con el corazón a 1000, concentrándome en el ruido del hielo para no caerme. A mis espaldas, el murmullo de la verdad finalmente llenaba la habitación. En el coche, Mark explotó. «Me avergonzaste». «No», dije mirando por la ventana, «no lo hice». Seguía gritando cuando llegamos a casa. Me encerré en el baño, me deslicé hasta el suelo y lloré. No de arrepentimiento, sino de alivio. La casa se sintió más despejada después de aquello. Mark volvió al sofá y no le pedí que regresara a la cama. Intentó con la ira, la autocompasión y el silencio. El martes me enfrentó en la cocina. «No tenías por qué hacerlo». «Tampoco tuve que salir de aquella foto», respondí. «Me hiciste quedar como un tonto», dijo él. «Parecías tú mismo», contesté. Algo cambió en ese momento. Durante las semanas siguientes, las consecuencias fueron reales. Algunos se alejaron, otros se acercaron discretamente.
Laura admitió que no se había dado cuenta de cómo se veían las cosas. Yo tampoco sabía cómo se veían desde dentro, le dije. Cale vino un sábado y nos sentamos a la mesa donde yo solía firmar todo sin pensar. Me alegra que dijeras algo, confesó. Siempre sentí que debía fingir que no era raro. Le apreté la mano. Conmigo nunca tienes que fingir. Eso fue lo más importante. Con Mark el proceso fue lento. Sugirió terapia y fuimos a algunas sesiones. Hablé de límites y de lo que significa ser familia. Abrí mi propia cuenta, actualicé mis documentos y puse las cosas en orden. Nada dramático, solo claridad. Una noche él me dijo que no quería perderme. Le creí, pero creer ya no era suficiente. No quiero perderme a mí misma, respondí. Si el matrimonio sobrevivirá es una pregunta abierta, pero mi lugar en él ya no está en duda. Una mañana, sola en la cocina con la luz del sol, me tomé una foto. No para las redes, sino para mí. Mi rostro se veía cansado, pero firme. La pegué en la nevera. En la foto de mi vida, ya no soy un extra. Si alguna vez te han pedido que te hagas pequeño para que otro se sienta grande, recuerda que tu dignidad no depende de que te incluyan con permiso, sino de permanecer donde perteneces. Si esta historia te resulta familiar, no estás solo. No eres demasiado viejo ni es demasiado tarde para recuperar tu lugar. Gracias por escuchar. Un lugar para los que ya no quieren ser invisibles. A veces, una pequeña frase es suficiente para darnos cuenta de que hemos estado viviendo en los márgenes de nuestra propia vida. La historia que acabamos de compartir no es solo sobre una foto, es sobre el momento en que decidimos que ya no seremos el extra en la película de alguien más. Si este relato te ha tocado una fibra sensible, si alguna vez te has sentido como la persona que sostiene la cámara mientras el resto del mundo disfruta de la toma, quiero invitarte a que este canal sea tu espacio. Aquí no buscamos que te hagas pequeño para que otros quepan. Buscamos que recuperes tu lugar. Por eso, quiero pedirte que hagas 3 cosas hoy. Dale me gusta a este vídeo, no solo como un apoyo al canal, sino como una señal de que esta historia resonó contigo. Es una forma de decir que tú también valoras la verdad por encima de la comodidad de los demás. Suscríbete a nuestra comunidad. Historias como esta son recordatorios necesarios de nuestra propia valía. Al suscribirte, te aseguras de recibir estas dosis de realidad y fortaleza cada semana. Queremos que estés aquí, en la primera fila, porque en este espacio tú sí eres familia. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez te han pedido salir de la foto? Leer tus vivencias nos ayuda a todos a entender que no estamos solos en este camino hacia la dignidad. No permitas que tu voz se pierda en el murmullo de una fiesta ajena. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campana y sigamos construyendo juntos una vida donde nadie tenga que pedir permiso para pertenecer. Gracias por estar aquí, por escuchar y por reclamar tu lugar.